Extraordinaria tarde, amigos de Amico, ¿cómo están? Esperamos que estén muy, muy bien. Nosotras somos Asi Y Ale, y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema social y doloroso. muy complicado, con muchas aristas, como siempre, y que nos cuesta un poco de trabajo Incluso hablarlo. reconocerlo. Sí, sí, es un tema difícil porque no es realmente, o bueno, Ale, dinos cuál es el tema. El tema es que el 12 de junio es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Entonces, por eso es un poquito más complicado porque ni siquiera es que los niños realmente digan, se levanten hoy con 9, 8 años y digan, quiero ponerme a trabajar, ¿no? Es más bien que son obligados, muchos son robados y es una explotación muy fea. Y muchos otros también es por la necesidad, Ajá, también. que también sus familias se ven impuestas en ese ritmo, ¿no? Sí, creo que hoy sí nos ven que estamos un poquito más perturbadas porque sí se me hace algo así como que digo, bueno, a lo mejor por la necesidad de tu familia y que todos estemos trabajando, antes era muy dado, ¿no? En el campo, Sí. familias muy grandes, familias que los papás regularmente, hablando papá, hombre, se iban a Estados Unidos o algo así, pues los que quedaban a cargo eran los hijos, ¿no? Y regularmente eran niños. Entonces ahí como que dices, bueno, pues es la cooperación familiar, pero cuando no es el caso es muy doloroso, ¿no? Cuando yo no sé hasta qué punto es cierto, pero yo he sabido que muchos de los niños que a veces están pidiendo en la calle o los que traen dormidos, pues los tienen ya drogados, sedados y en condiciones que dices, no es justo, ¿no? Sí. Y es que es una mano de obra muy útil, porque incluso hay trabajos que ellos, como tienen manitas más chiquitas y sus complexiones son más pequeñas, pueden utilizar sus características fisiológicas para ciertos trabajos. Y aparte no les pagas lo mismo, No. porque ellos no tienen trabajos reglamentados, entonces no hay obligaciones que te permita darles. Y aparte son personas mucho más dóciles, porque como ellos se sienten en una situación de autoridad con los adultos, pueden hacer lo que tú les digas. Y es muy sencillo también que de estos trabajos ilegales den el salto a vendedores de drogas o prostitución. Entonces, el trabajo infantil es el preámbulo de un ambiente cada vez más peligroso para ellos. Y como dices, y cuando no es, como decías hace rato, que incluso se los roban y los terminan sacando de sus entornos para poder usar su mano de obra y su tiempo. Pero aquí, ¿qué pasa? Digo, en todos, me imagino, no sé, en todos los países hay legislaciones, me imagino, leyes en contra de esto. Pero nuevamente, ¿qué es? Corrupción, impunidad, obviamente impunidad. Sí. Porque todos sabemos, ¿no? Sabemos que hay, sabemos lo que pasa, sabemos que existe, pero ¿por qué no se hace nada? ¿No? O sea, tenemos un día en contra de la lucha la lucha laboral de niños, pero ¿por qué queda ahí? Yo creo que tiene que ver con impunidad, obviamente. En un país que tienes un 99% de impunidad, entonces implica que puedes hacer lo que quieras. Y desafortunadamente cuando llegamos al libertinaje gubernamental, pues saca lo peor a veces de los seres humanos, ¿no? O te permite descubrir una faceta del hombre que quizá cuando tienes un gobierno que contiene es un poquito más difícil desarrollar. Y la otra creo que también tiene que ver con falta de empatía de los adultos hacia lo que viven los pequeños. Y a veces es un poco entendible porque si tú creciste así, o sea, si tú fuiste un niño que empezó a trabajar, no sé, a los 8, 9 años, o una chica que terminaste siendo prostituida en trata de blancas y que empiezan también muy pequeñas, pues obviamente cuando tú tienes 10 y tantos, 20 años, no tienes esa empatía desarrollada. Desafortunadamente estamos llegando al punto en que lo vemos normal. Vemos normal que los niños tengan que estar trabajando tanto para narcos como para trabajos físicos y que incluso también tienen horarios extenuantes de 8 a 10 horas. Y muchas ocasiones se convierte a veces también en la única forma. O sea, si ellos no trabajan, entonces mueren de hambre. Y cuando se abren los mercados dijeron, pues es que es mejor que trabajen aunque sean en esas condiciones. Creo que son muchos factores.
Es un problema social, familiar, económico muy complicado porque tú dices, bueno, si es un niño que por X, Y o Z motivo se quedó solo y tiene que elaborar, dices, bueno, ¿no? Tiene que ver la forma de salir adelante, tiene que ver la forma de no morirse de hambre. Pero cuando tienes una familia y que tu familia está consciente de lo que está pasando, sí pienso, y ustedes saben que soy mamá, pero sí pienso con qué corazón lo haces, ¿no? Incluso también he llegado a escuchar comentarios o historias de chicas que como que sus mamás no tienen esa empatía de... Se nos hace fácil decirle, pues es que mira, si haces esto, vas a obtener dinero fácil. Si tú sales con esta persona, no tiene que pasar nada más, pero pues vas a tener la remuneración. Y digo, sí, está padre, el dinero siempre es un arma y nos gusta y nos da acceso a muchas cosas, pero ¿cómo tú como mamá, como papá, puedes fomentar ese tipo de acciones, ¿no? O sea, sí se me hace una situación muy difícil y no juzgo, cada quien sabe, como tú decías, ¿no? Si es lo único que yo conocí, pues a lo mejor voy a crecer igual y no voy a tener esa empatía. Pero sí pienso, les robamos su infancia. Absolutamente. ¿No? O sea, los haces ya entes, pues ya se me imaginan como mecanizados, o sea, porque si tú ves muchas veces incluso los niños que están pidiendo en la calle o en los semáforos que se acercan a quererte limpiar parabrisas o las llantas, hay unos que todavía tienen esa chispita así como que, ay, ven el juguete que si traes un juguetito o si traes algo que les llama la atención, ves ese brillo en sus ojos, o a veces hay niños que los ves que ya no tienen nada, o sea, ya su mirada ya está perdida. Entonces sí creo que es un problema en el que todos deberíamos de ser un poco más empáticos, pero yo soy empática y digo, no es justo, pero ¿qué puedo hacer? Sí, definitivamente. Y hace rato que decías de esta enseñanza que damos a los niños, por ejemplo, en el caso de las niñas, que es un poquito más común la prostitución, cuando les das a elegir y les enseñan el camino, complejo. Pero ¿cuántas veces no vemos a la mamá o al papá que venden a las chicas por una cerveza, que venden a las chicas a cambio de otra cosa? Entonces, la verdad es que es muy complejo. Hace algún tiempo me enteré de un caso catastrófico de un niño que viola y agrede a varios niños más chiquitos. Y cuando empiezan a indagar sobre el por qué, el problema era que este niño, todas sus conexiones o sus relaciones que tenía inmediatas, desde los hermanos hasta el papá y la mamá, era lo que había. La única forma en la que se interactuaban sexualmente era a través de violaciones. Entonces llega un momento en que el niño, cuando empieza a interactuar con su sexualidad, pues lo hizo a través de... Entonces creo que a veces estamos tan inmersos en un mundo cruel y despiadado que te vas perdiendo la oportunidad de ver otros panoramas. Y desafortunadamente yo creo que lo más doloroso es cuando ves a un niño, como decías, que ya no ve esperanza más allá de incluso del trabajo y de lo que son sus obligaciones. Y que yo no creo que sea malo, bueno, obviamente no es malo trabajar. No. No es malo tener esa iniciativa o esa enseñanza de que, mira, trabajamos y obtenemos dinero y todo nos va bien y no nada más vas a estar, porque a veces también hacemos lo contrario, ¿no? Los dejamos ahí, que ellos no se preocupan. Yo me acuerdo que Axel pensaba que únicamente metíamos la tarjeta al cajero y nos daba todo lo que queríamos, ¿no? O sea, sí, hasta que sí le dije, no, mira, tenemos que trabajar y nos dan cierta cantidad, o sea, no nos da todo lo que queremos. Pero aquí quizá me salga un poquito del tema y digo esto porque no es malo enseñarlos a trabajar, ningún trabajo es malo. Y un día, no sé si te acuerdas, yo venía a grabar y en un semáforo veo a lo lejos una cobijita con un niño, con juguetes, con topercitos con comida, y se separa el señor cuando se pone el alto, un chico, y se va a limpiar parabrisas y deja al niño ahí. Y perdón, pero no fue como muchos otros panoramas que ves, o que andan con el niño ahí colgando y nada más pidiéndote, o que ves al niño en condiciones sucias,
o que ves el niño que anda por ahí perdido. No, para mí él fue un ejemplo de, mira, sí estamos trabajando en esto, pero a ti te tengo en tu cobijita, te tengo con juguetes, te tengo con comida, y no, creo que no te estoy enseñando que todo es caótico, que todo está mal, ¿no? Creo que muchos a lo mejor pueden decir, pues es que se tiene la necesidad o es que no todos tenemos las mismas oportunidades. Ok, lo entiendo, pero eso no quiere decir que les robemos su niñez. Eso Exacto. no quiere decir que, sabes que ya nos tocó trabajar, pues ya tienes que trabajar, son golpes, es mal pasarte, es que estés mal, es que todo esté caótico. No sé si me estoy enfocando al punto que debía de ser, pero sí es un tema que sí me desconcierta mucho lo que te decía. O sea, si todos estamos conscientes de que esto está mal, ¿por qué no tenemos diferentes iniciativas? ¿Por qué no hacemos diferentes las cosas? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que y tenemos que iniciar desde el hecho de que es un problema. Y muchos incluso, yo no sé incluso si te ha pasado, antes era mucho más común la parte de los niños no entienden ciertas cosas, a los niños no se les dicen ciertas verdades porque no las comprenden. Entonces creo que los vemos como subespecie en muchas cosas. Entonces incluso por lo mismo sentimos que como no son humanos todavía concretos y conscientes, entonces tenemos el derecho de exigirles a ellos ciertas situaciones. Creo que tendríamos que empezar por esa parte. Y con eso no me estoy yendo, el otro día estaba viendo que querían iniciar, por ejemplo, los procesos de cambio de sexo de los niños desde edades mucho más tempranas, porque decían, hay que reconocer que tienen la capacidad de humanos adultos, y la verdad es que no. Uh-huh. O sea, no estoy diciendo que los consideremos como humanos adultos, estoy diciendo que respetemos su condición, incluso de dependencia para nosotros, y que nuestra obligación es protegerlos, como el caso del señor que decías que estaba limpiando los vidrios, y dentro de su función pues era el proteger al pequeño y sí te llevo a trabajar conmigo porque a lo mejor no tengo otra alternativa, pero no implica que sea un mal día para ti. Uh-huh. ¿Cuántas veces no vemos que a pesar de que los niños tienen que estar trabajando, vendiendo cosas o limpiando vidrios, y sabemos que llegan a casa y tienen que reportar todo el dinero? Uh-huh. Sabemos incluso que tienen cuotas para poder llegar a casa. Uh-huh. Entonces, creo que tendríamos que empezar con eso, con respetarles como seres humanos y como niños que son, y entender que ellos dependen de nosotros y nuestra obligación es protegerlos. Uh-huh. Pero la verdad creo que también en la calidad de educación que tenemos en nuestro país y en muchos otros países que son proclives, creo que es un tema bien complejo de entender incluso, o de decir cómo le educas a alguien esta situación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces incluso no les damos el derecho de participar en ciertas pláticas porque tú eres niño y tú no sabes? Sí, yo creo que reforzando lo que dice, respetar su inteligencia. Exacto. ¿No? Porque en todas las edades, obviamente, como tú dices, a veces decimos, está chiquito, no me escucha, no me entiende, está en su mundo, está en otra cosa. Y el balde, el chapuzón de agua fría que te llevas cuando de repente te dice, es que yo te escuché cuando dijiste esto y ¿por qué no me explicaste? O ¿por qué no me dijiste? O ¿esto qué quiere decir? O de pronto ellos te dicen, oye, el otro día estabas hablando de esto y es esto, y tú así de, sí me está entendiendo, ¿no? O sea, yo creo que debemos de empezar por respetar que tienen inteligencia, aunque suene feo, que lo diga así. Que es que pensamos eso, o sea, que pensamos que por ser niños no tienen, y sí, está bien, no tienen esa inteligencia a lo mejor de una persona de 30 Ajá, años. No. Pero dentro de su contexto y de su capacidad cognitiva, su edad, son muy inteligentes, sí, y son brillantes. Claro. Uh-huh. Y tienen un punto de vista también de lo que pasa en el mundo. Y creo que es momento de empezar a respetar y escucharlos para poder guiarles, ¿no? Yo sé que esto es muy difícil y son preguntas que a veces que me gusta mucho hacerlas. ¿Tú qué harías? Creo que es la pregunta del millón. Sí. Creo que tendríamos que empezar con comprender que es un problema. Creo que a veces incluso nos tapamos los ojos y nos estamos acostumbrando a verlos uh-huh. trabajando, a verlos incluso drogados a edades muy pequeñas. A pasarlo por alto, a decir, es normal, es el mugrosito de la esquina. Pero ese niño está marcando y le estamos robando su infancia, como tú decías hace rato. Entonces creo que tenemos que empezar por volver a poner el punto o la atención en el hecho de es un problema grave, hay muchos.
un alto porcentaje de los niños en el campo. Y dices, bueno, es que en el campo a lo mejor no hay de otra, ¿no? Incluso venimos del padre que viene de campo y que él empezó muy, muy joven a trabajar. Y era necesario, para muchas familias es necesario que los pequeños empiecen a trabajar, pero hay muchos otros que no. Entonces, volvamos a poner atención en que necesitamos corregir esto. Y para eso necesitamos dejar de omitir que esto está pasando y que sigue pasando hoy en día todavía. Creo que ese podría ser un primer paso. Es que creo que, perdón, y es mi opinión, pero creo que estamos en un punto en el que estamos perdidos. Porque por un lado tenemos esta problemática de niños trabajando y que estamos conscientes pero hacemos como que no pasa, y por el otro lado tenemos niños sobreprotegidos en los que ya no pueden hacer nada. Porque es así como que no, yo no, y a veces a mi Axel me llegó incluso a comentar que de repente contestaban así, yo tengo derechos y tú no me puedes obligar a esto. Y sí digo, bueno, sí, obviamente sí tienen derechos y sí es un tema muy delicado porque si les das un poquito más, ya, se te quemaron por un lado. Y si no, y si les das menos, pues creo que estamos cayendo en este abuso, ¿no? En el que no estamos visibilizando las necesidades y los atropellos que estamos cometiendo, ¿no? Y yo te doy la razón en lo que dices, bueno, es que a veces si no conoces otra cosa, y sí, es muy complicado. Pero creo que es trabajo también individual o a veces de los que estamos alrededor de decir, se puede hacer un poquito diferente, ¿no? A lo mejor yo no lo voy a cambiar de golpe, pero a lo mejor sí un pequeño granito que vayamos sembrando, o incluso en nuestros hijos o incluso en nuestros más cercanos, en tu entorno, ¿no? Sabes que las cosas no deben de ser así, ir cambiando poco a poco. Yo siempre pienso, gran parte de la responsabilidad de cómo estamos no es tanto del gobierno, es de cada persona que no aportamos, y si vemos facilidades, las tomamos y no nos importa muchas veces si atropellamos al de al lado, ¿no? Absolutamente. Sí, definitivamente todos los problemas vienen de nosotros. Y yo creo que ahí entraría la frase que esta de si no está siendo parte de la solución, entonces está siendo parte del problema. Incluso con temas tan profundos como la corrupción. Todos nos quejamos, pero cuando hay que pagar a lo mejor una multa, hay muchísima gente sigue ofreciendo mordidas. Entonces la corrupción sigue existiendo porque nosotros lo seguimos permitiendo. Los niños en las calles siguen existiendo porque nosotros lo seguimos permitiendo. Ahí a mí se me hace muy complejo porque yo a veces pienso, y a lo mejor van a decir, ay, Cecil es la más mala del mundo, pero yo en muchas ocasiones incluso por eso no les doy, porque pienso que si tú les das, sigues fomentando el que ese niño siga siendo explotado, porque yo creo que el 90% de los niños que están en la calle no están trabajando porque realmente ese sea su forma de sobrevivir, ¿no? Creo que la mayoría son de los niños que termina el turno, se los llevan y les quitan todo. Sí, definitivamente creo que cuando nosotros somos proclives a estarles dando dinero y manteniendo estos vicios, al final somos parte del problema. Y yo entiendo que en ese instante cuando tú no le das dinero a ese niño, se convierte en un problema más difícil para él, porque obviamente le van a imponer violencia por no cumplir su cuota. Pero si seguimos haciendo un negocio para la gente que los usa, entonces van a seguirlos usando. Creo que eso es un poco como ahora que se está legalizando la marihuana, que decían, bueno, pues es que si ya es de libre acceso, quitas toda la violencia que hay detrás. Quizás si nosotros dejáramos de darles dinero a estos niños, quienes lo usan, porque efectivamente dejarían de ver un negocio en ellos, y probablemente dejarían de usarlos. Es lo mismo con la prostitución, la trata de blancas. Si nosotros no usáramos chicas para el mercado negro de mujeres, obviamente no se secuestrarían ni matarían mujeres. Entonces creo que tiene que ver con esa parte. En el momento que tú usas un servicio que viene de esta índole, estás siendo parte del problema, claro. Sí, de verdad que es muy complicado. No me quiero meter más allá, pero no es tan fácil de erradicar.
No es sencillo y creo que no nos podemos meter más allá porque afortunadamente desconocemos mucho del tema. Y digo afortunadamente porque a mí me duele ver a los niños en los cruceros. Y afortunadamente nunca he tenido relación con esta situación más allá de este contexto. Porque creo que yo no podría vivir con algo así. Y es que son cruceros, son fábricas. Las son, fábricas, constructoras en lugares remotos también, narcotráfico ahorita que están haciendo un uso indiscriminado de chicos de 11, 12, 13, 14 años porque sus penas son más bajas. Entonces se están convirtiendo en los empleados perfectos del narcotráfico porque son niños que están abandonados incluso. Eso era lo que yo veía estaba viendo, no la he terminado de ver, pero una serie coreana que es una jueza de adolescentes. Y en un capítulo tratan eso, o sea, que los empiezan a agarrar porque dicen, tú cometes el delito y tú sales en 1 año, 2 años. Sí. No es lo mismo que un adulto que sí tiene que durar 5 o 7 años en prisión, ¿no? O sea, únicamente es un delito que pagan por 2 años y al final de cuentas se sigue cometiendo lo que los adultos quieren, ¿no? Sí. Entonces, sí, desafortunadamente, cada vez en lugar de empatizar y tratar de ser una mejor sociedad, estamos viendo los huecos para seguir actuando pues de forma mala, ¿no? Sí, definitivamente el 80% de los chicos que entran al narcotráfico mueren en los primeros meses. Los que se quedan entonces se especializan porque tienen escalafón, tienen rangos. Entonces, si tú eres un pequeño que viene trabajando a lo mejor en la industria y después te ofrecen 20,000 pesos mensuales, drogas, alcohol, mujeres, creo que es una decisión incluso fácil para cualquiera de nosotros. La mayoría acepta. Y son chicos que a lo mejor a los 16, 17 años son capos súper especializados en el mundo de las drogas, entran a los reformatorios y salen a los 21 años con una vida por delante dentro del mundo del narcotráfico y obviamente ahora sí ya lo suficientemente curtidos como para no caer tan sencillo. Entonces, sí, desafortunadamente creo que son presas fáciles. Y con las niñas es lo mismo, o sea, entran desde edades muy pequeñas también a trabajos y de ahí a la prostitución y a veces ellas mismas se convierten en las regentes de las jóvenes que comienzan a prostituirse y tienen casas de citas y cosas por el estilo, porque no crecen con esa empatía. Pierden esa conexión que nosotros no les brindamos al protegerlos. Yo creo que tienes mucha razón cuando abordas el tema de la empatía, porque incluso no necesitas estar metida en ese mundo. Y yo últimamente me doy cuenta que cada vez somos menos empáticos. O sea, que cada vez nos duele menos los animales maltratados, niños maltratados, personas, mujeres, adultos, quien sea, ya no te duele tanto. O sea, no lo ves así como que, X. Te sacan los videos en la televisión o en redes sociales de actos violentos, de actos con asesinatos, con violencia, valga la redundancia, y ya los ves, o sea, ya no es así como que, no, cuidar un poquito ese pudor de tu cerebro, ¿no? Sino ya se convierte en algo cada vez más habitual y digo, no me asusto, al final pasa, pero creo que tener tanto acceso y estarlo viendo tanto, sí se convierte en algo un poquito más complicado, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que, mira, estamos en un país súper complejo. 9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en México, de acuerdo a la última encuesta de violencia. Desde ese panorama, entonces, estamos inmersos en una violencia impresionante y súper compleja. Pero el problema es que nos estamos acostumbrando a que sea normal. O sea, incluso todos los medios de comunicación están enfocados en eso. Yo creo que también por eso aquí con nosotras y en SACS siempre procuramos dar otra perspectiva de las cosas. Están desapareciendo. Ajá, o incluso te enojas cuando a veces cierran vialidades o hacen cosas que dices, o sea, es que ya, o sea, solo fue una la que se desapareció. Dices, no inventes, o sea, es una vida y se pierden y se pierden muchas cosas y también estoy de acuerdo en que se pierden vidas de hombres y es todo en general, pero eso es lo que a mí me está ahorita asustando o preocupando, el hecho de que lo veamos ya normal. Sí. Como dices, que ya veas noticias y ya no salgan, no sé, muchas veces cuando ganan olimpiadas,
muchas veces cuando ganan premios o que ya se descubrió tal cosa, que únicamente ya lo que tenemos, no sé, me atrevería a decir 9 de cada 10 noticias es violencia, son asesinatos, es lucha de narcotráfico y no hay más. Sí, definitivamente es un panorama complejo y mientras más nos acostumbremos a eso, entonces va a ser más sencillo vivirlo y a lo mejor hasta imponerlo, porque cuando tú entiendes que no pasa nada y vivimos en un mundo de impunidad, pues puedo abusar, violentar a quien sea y no va a pasar nada. Y el problema es que las minorías son los que se ven más afectados, en este caso los niños. Cuando yo necesito mano de obra, tiempo, espacio, o incluso durante la pandemia, los niveles a los que llegó la prostitución y la pornografía infantil fue impresionante. Técnicamente se duplicaron los números. Que eso es incongruente, ¿no? Porque debería de ser, bueno, los niños a veces también sufren abuso o sufren violencia en las escuelas. Entonces, si estaban en nuestra casa, tenía que haber sido al revés, ¿no? Sabes que están protegidos, están en su familia, están en el núcleo que los ama. Y qué desalentador, qué desolador es darte cuenta que no fue así, ¿no? Que las personas que tenían que protegerlos y que al final somos quienes más los amamos, terminemos utilizándolos para. En México obviamente no hay datos, pero por ejemplo en España los números se duplicaron. Entonces habla de la vulnerabilidad en la que viven los pequeños, como decías, y lo desalentador y lo doloroso es de la gente que debería protegerlos. Entonces por eso volvemos a lo mismo. ¿Qué haría? Pues checar qué está pasando con mis niños en mi entorno, en todos los sentidos. Desde de qué forma los explotamos, incluso a veces de forma sencilla, la parte de yo no me quiero levantar para ir por el control, entonces que vaya él. Ajá, siempre los tomamos, es el chiquito, le toca. Ajá, exacto. Y con eso volvemos a lo mismo, no queremos llegar al punto en el que no se les pueda tocar para nada, porque al final hay una convivencia dentro de la familia y ellos también tienen obligaciones, por lo mismo que son inteligentes y que reconocemos su capacidad, claro. Pero también la otra, pues, de qué forma estamos interactuando con ellos. Sí, claro. Y definitivamente creo que la respuesta es del que haríamos, pues es el ver cómo están nuestros niños en casa. Creo que hace rato le diste en el clavo cuando dijiste, es que las cosas aunque sean pequeñas, pues sí, porque si nos preocupamos en corregir el macro y proteger a todos los niños, yo no sé si algún día como humanidad lo logremos y me duele pensar que no, pero al menos me gustaría pensar que garanticemos que los pequeños que estén cerca no tengan la necesidad de sentirse desprotegidos. Sí, claro. Y no sé, ¿no? Como siempre dices, incluso en Sachs, mientras llegues a uno, mientras cambies la vida de uno, creo que ya es muy importante y ya es un gran paso, ¿no? Sí, exacto, vale la pena. Pues el tema de hoy es mucho más complejo, creo que incluso podríamos... Nos quedamos cortas. Sí, exacto, podríamos hablar durante horas al respecto, pero creo que definitivamente nuestra conclusión es proteger a los que tenemos cerca, sí. ¿No crees? Sí, platicar con ellos, nunca dar por hecho que ya saben las cosas o que la entienden, porque creo que somos muy complejos en esa parte. Por una parte creemos que si les escondemos les hacemos bien, pero por otra parte a veces creemos que como que ya lo saben o como que lo dan por default. O que ni siquiera lo van a entender. Ajá, entonces creo que sí es muy importante siempre estar hablando y hablando con ellos, estar al pendiente de lo que están viendo, lo que están haciendo. Y me voy a meter en un punto muy delicado. Yo pienso que cuando son niños sí podemos quebrantar un poquito su privacidad. Lo siento, pero creo que a veces quebrantando un poquito su privacidad nos damos cuenta de qué están viendo, con quién están hablando y muchas cosas así, que en la actualidad para mí es muy importante. Sí, porque ellos tienen tanto contacto con tanto que al final es un riesgo, ¿no? La información... Sí, creo que por eso, perdóname, Ale, por eso se estaba dando tanto el de que ya los estaban contactando incluso por videojuegos y cosas así. Entonces, creo que ni modo, a lo mejor yo no soy buena jugando, pero me siento con él, me siento con ella, a ver qué estás jugando, a ver qué estás haciendo y estar un poquito más inmiscuidos. Creo que podemos hacer esos pequeñitos pasos para después no decir, es que me lo contactaron por los videojuegos y yo ni en cuenta, ¿no?
Y fíjate que esa parte es bonita porque al final ellos lo que quieren es contacto con nosotros, el estar presente y que nosotros dediquemos tiempo para convivir con ellos cambia absolutamente todo. Entonces no lo dejen caer en saco, estén presentes de sus niños. Sí, sí, creo que esa parte es muy importante. Y yo sé que si en algún momento ustedes tienen que trabajar y necesitan apoyarse en ellos, no lo vemos mal, eso no es lo que estamos juzgando hoy. O sea, definitivamente no estamos diciendo cruel el papá que hace que sus hijos trabajen, no. O que ayuden. O que ayuden en casa, exacto, o que tengan que salir a ganarse la vida. Eso no es lo que estamos criticando porque pues a veces la vida es cruda y a veces no queda de otra. Lo que estamos, yo creo, no intentando criticar, sino estamos intentando visibilizar, exacto, es la parte de una cosa es que ellos tengan que trabajar y otra cosa es que ellos se metan en responsabilidades y en situaciones de vida que no les corresponden. Ajá, yo creo que lo que decíamos, ¿no? Quitarles la chispa infantil. Porque a lo mejor sí podemos decir, ¿sabes qué? Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que ayudar, sí tenemos que hacer esto porque es de la familia, pero eso no quiere decir ya no puedes jugar, ya no puedes hacer, ya no puedes sonreír. Yo creo que ahí es donde nos metemos en un problema. Cuando ya únicamente le decimos es una responsabilidad que ya no puedes dejar y que quiero jugar, no, porque tenemos que hacer esto. Yo creo que ahí es donde hay un problema, para mí. Sí, exacto. Y obviamente siempre les decimos los cambios aunque sean pequeñitos, pero empezar a ejecutarlos. Entonces, si ustedes tienen niños cerca, nunca está de más platicar con ellos, escuchar qué es lo que está pasando. Muchas veces se dan situaciones de violencia en las familias que a veces no sabemos, ¿no? ¿Cuántos casos ahorita ya hay de gente grande que dices que cuando yo fui niña o cuando yo fui niño estaba pasando esto en casa? Entonces, traten de ser presentes para sus niños y no podremos salvar a todos, pero solo a los que estamos cerca. Sí, yo creo que tienes razón. O sea, ya es un gran paso el que, bueno, ok, no puedo salvar a todos, pero mínimo a los que tengo cerca hacer un poquito más. Y yo sé que también llega la etapa en la que ya no se nos quieren acercar, ya no quieren tener tanto contacto, pero de una u otra forma podemos estar ahí, ¿no? Sí, así es. Pues es un tema doloroso, creo que es un tema que a nosotras nos duele mucho y que es súper complejo, pero queríamos tocarlo porque si no, entonces yo creo que son voces que se van al limbo y se quedan en el olvido. Y creo que lo peor que puede pasar es que ellos estén sufriendo y todos los demás nos demos la vuelta sin hablar respecto al tema. Y sé que a lo mejor hablar no está mejorando en nada su vida, ni impacta de manera positiva su vida, pero me encantaría pensar que a lo mejor en 10 años sí. Sí, yo creo que hablarlo no soluciona el problema, pero quitarle la vista o hacerlo invisible, yo creo que lo agrava todavía más. Lo perpetúa, sí, exacto. Sí, no saber que está y dices, no, cállate, cállate, o sea, sí está pasando, pero no digas porque yo creo que es algo que agrava más que ayudaría. A lo mejor sí, como dices, no estamos ayudando a nadie, pero ojalá hay una persona que nos vea diga, ah, bueno, sí, no, o sea, puedo modificar esto. A lo mejor al ratito me siento con mi pequeño, mi pequeña y hacemos un pequeñito cambio aunque sea, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y tampoco se trata como esas cadenas de darle like y esto va a cambiar. Obviamente nuestra intención no es esa, el venir con ustedes, no es el generar como ese contenido hipócrita para generar popularidad, sino al contrario. Hay que hablar de estos temas que nos duelen y no permitir que se empiecen a quedar en el olvido a pesar de lo tan presente que están. Sí. Sí, desafortunadamente está el problema, no tenemos la solución, pero sí tenemos la forma de tal vez disiparlo un poco. Máxime cuando son tan vulnerables y tan pequeños y son niños, son quizá lo mejor que podría generar nuestra sociedad y muchos de ellos se están perdiendo. Los encargados del cambio. Sí, exacto. Y que muchas veces les quitamos su voz. Sí, hay que recuperar su voz. Pues, como se dan cuenta, es un tema complejo. Obviamente hay muchísimo todavía que decir al respecto, pero tampoco queremos agobiarlos. Mejor poquito, pero empezar a tocar estos temas, ¿no? Claro, que estén muy bien. Recuerden que pueden vernos en todas las redes y siempre estamos al pendiente de sus comentarios y nos encantaría escuchar o leer qué es lo que ustedes tienen que decir al respecto.